Hola, vamos a estudiar el día de hoy. Si el COVID-19 es una señal bíblica. Si es una señal bíblica, tenemos que entender qué es lo que nos está indicando. Para ello vamos a ver algunos pactos que Dios hizo, sobre todo con el rey y con el pueblo. Cuáles eran las condiciones de ese pacto y qué tenía que cumplirse. De esta forma vamos a poder entender la condición actual en la que vivimos, la importancia del pacto, dónde se guardaba el pacto y las consecuencias de violar el pacto. Así que vamos al estudio ya. Hola, bienvenido a este estudio de la Palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver si el COVID-19 es una señal bíblica. ¿Qué nos está indicando? Si es que es una señal que representa por qué el mundo está sumergido en una situación así y por qué la iglesia, que es el pueblo de Dios, está también siendo afectada por esta situación a nivel mundial. Vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esto. Para ello vamos a ver algunos textos bíblicos de forma inicial y vamos a ver la historia con Israel, con los reyes de Israel, para poder entender por qué suceden estas cosas. Inicialmente vamos a ver algunos pactos que Dios hizo con el hombre. Por ejemplo, vamos a ver el pacto que Dios hizo con David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y aunque en su vida no todo fue correcto, sin embargo, este hombre siempre buscó a Dios, buscó agradar a Dios. Y si en algún momento él estaba cegado o no percibía su rebelión contra Dios, siempre que escuchaba una amonestación, volvía a Dios, ¿no? Y por eso Dios apreció de una forma muy especial a David, que hizo un pacto con él. Y en ese pacto Dios le prometió el trono a David para siempre. Vamos a ver esto en la Biblia en 2 Samuel 7, 12 al 16. Dice así: y cuando tus días fueren cumplidos y durmieres con tus padres, yo afirmaré tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será firme eternalmente. Como vemos aquí, Dios le prometió a David, a través de un pacto, que el trono iba a ser para siempre de la casa de David. Entonces aquí podemos entender por qué Jesús tuvo que ser del linaje de David. Y es por ello que María era descendiente de David. Y es por eso que Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él viene de un linaje de reyes, ¿correcto? Y aquí también podemos ver que el santuario que había sido edificado por Moisés había sido destruido. Es por ello que David quiso construirle un santuario nuevo al Señor. Pero Dios le dijo que él no sería quien la construiría, sino su hijo Salomón. Pero acá vemos que en ese pacto que Dios hizo con David y con su descendencia, esta tenía condiciones que eran necesarias para que el pueblo y el rey, que era el representante del pueblo, quien gobernaba el pueblo, estuviesen siempre en armonía con Dios. Entonces vamos a leer en el siguiente capítulo de Deuteronomio 17, 18 al 20, algunas cosas que debía cumplir el rey cuando subía al trono y que debía practicarlas de forma diaria porque eran una condición para que Dios esté tanto con el rey como con el pueblo. Así que vamos a leer. Dice: cuando suba al trono real, deberá escribir esta ley para su uso, copiándola del libro de los levitas, sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para aprender a temer a Yahvé su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos preceptos, para ponerlos en práctica. Así su corazón no se engreirá sobre sus hermanos, y no se apartará de estos mandamientos, ni a derecha ni a izquierda. Y así prolongará los días de su reino,
él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, cada vez que un rey era coronado, éste tenía que escribir la ley. ¿Qué ley? La Torá, la ley de Dios, las instrucciones del pacto, que tenían los sacerdotes levitas. Él tenía que escribir a mano esa ley para grabarla. Tenía que llevarla consigo a diario. Tenía que leerla todos los días de su vida y tenía que guardar las palabras de esta ley, los preceptos, los mandamientos y las ordenanzas, ¿no? Para prolongar los días de su reino. Esta era una condición. Y este libro de la ley, este testimonio que el rey debía copiar, era el mismo que había sido dado al pueblo en Deuteronomio 6, 5 al 9, ¿no? En la cual ellos, el pueblo, tenía que enseñar a sus hijos, andando por los caminos, en la casa, en cualquier lugar, siempre repetirlos para que esta ley quede grabada en las mentes, ¿no? Esta era una condición para que Dios esté siempre con el pueblo, para que su presencia habite con su pueblo. Y como hemos visto, este libro de la ley o este testimonio lo tenían los levitas. Es por ello que era guardado en el santuario. Vamos a ver que este libro se guardaba al lado del arca, como podemos ver en esta imagen. Y vamos a leer en Deuteronomio 31, 26. Dice, tomad este libro de la ley, que es el testimonio, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Acá estaba el libro de la ley, el testimonio, estaba al lado del arca del pacto de la alianza, como testigo contra el pueblo, para que si ellos cumplían las condiciones de este pacto, pues la presencia de Dios iba a estar siempre con ellos. Y este libro de la ley, o este testimonio, siempre que un rey subía al trono, tenía que recibirlo, escribirlo, practicarlo, para que la presencia de Dios habite siempre con el pueblo. Vamos a ver en 2 de Reyes 11:12, dice, sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio. El testimonio es el libro de la ley. Y le hicieron rey ungiéndole. Y batiendo las manos dijeron, ¡viva el rey! Entonces, acá vemos la importancia de ese testimonio, de este libro de la ley o de la ley de Dios. Pero, aunque este libro de la ley era tan importante y es tan importante, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pisoteó este pacto. Tanto los reyes que subieron al trono como el pueblo, pisotearon y quebrantaron el pacto, no hicieron caso. Y esto fue de forma reincidente, porque desde Salomón hasta Josías creo que pasaron 16 reyes, pero estos reyes no guardaron el pacto de Dios. Josías fue uno de los reyes que sí volvió nuevamente al pueblo a Dios, pero después nuevamente los reyes que le siguieron, hicieron todo lo contrario y se volvieron contra Dios. A consecuencia de la rebelión del pueblo de Dios, a consecuencia de la rebelión de la casa de Israel, de la casa de Judá, ¿qué pasó con ese pacto? ¿Qué pasó con este libro de la ley? Vamos a ver. Este libro de la ley fue atado y sellado por la rebelión del pueblo. Es por ello que en Isaías 8:16 vemos que dice la siguiente ordenanza: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Acá no está hablando del sellamiento de Dios, acá está hablando de una consecuencia de la rebelión del pueblo. Y como consecuencia, la bendición que eran las condiciones del pacto de Dios fueron atados. Ese libro se ató y ese libro se selló para que el conocimiento de Dios, para que el conocimiento de la ley de Dios esté vetado. Es por ello que cuando nosotros vemos la entronación de Cristo en Apocalipsis, el 4 y el 5, encontramos la siguiente declaración. Apocalipsis 5, 2 al 3 dice, y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. ¿Quién tenía que subir al trono? Un descendiente de David. Tenía que ser hombre, ¿correcto? Por lo tanto, cuando este pacto fue sellado, fue atado, a consecuencia de ello, el conocimiento de Dios, la manifestación de Dios, fue quitada de su pueblo. Y el pueblo entró en una era de ceguera espiritual muy fuerte. La única forma en que esto podía solucionarse era que naciera un descendiente de David que cumpliera perfectamente los preceptos de esta ley y que ascienda a sentarse en el trono como un rey del pueblo de Israel. Y este hombre
que aquí en estos versículos solamente estamos viendo la parte donde se pregunta quién es digno, porque todavía Cristo no está entronizado. Si seguimos leyendo posteriormente, dice que cuando Juan lloraba, uno de los ancianos le dijo: no llores, porque he aquí el león de la tribu de Judá, el linaje de David o la raíz de David ha vencido, ¿no? A consecuencia de la desobediencia, esta ley se selló, este testimonio fue sellado, atado, pero gracias a la victoria de Jesús es que pudo nuevamente ser abierto el conocimiento de Dios. Pero vamos a ver ahora las consecuencias de la violación de este pacto y cómo afectó esto al pueblo. Para ello vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 29, versículo desde el 9 hasta el 14. Esta es una maldición a causa de el quebrantamiento de la ley. Dice: entonteceos y entonteced, cegaos y cegad, embriagaos y no de vino, titubead y no de sidra, porque el Señor extendió sobre vosotros espíritu de sueño y cerró vuestros ojos. Cubrió de sueño vuestros profetas y vuestros principales videntes. Y es a vosotros toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer y le diga: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se me sacrifica y con sus labios me honra, mas su corazón se alejó de mí, y su culto con que me honra fue enseñado por mandamientos de hombre. Por tanto, he aquí yo volveré a hacer obra admirable entre este pueblo, con un milagroso espanto, porque la sabiduría de sus sabios se perderá, y la prudencia de sus prudentes se desvanecerá. Esta es una consecuencia terrible de la violación de este pacto. Se perdió profetas, videntes, sabiduría, entendimiento. ¿A causa de qué? Del quebrantamiento de esta ley, de la ley de Dios. Es por ello que el pueblo fue de ruina en ruina. Es por eso que cuando Cristo llegó a Israel, ellos no entendían, no sabían quién era Él, porque el conocimiento de Dios, el testimonio de Dios había sido sellado. Por eso no sabían quién era Jesús. Y ellos seguían en la misma forma de religión. Seguían adorando a Dios, seguían cumpliendo con los sacrificios, con las ofrendas, seguían guardando la ley de Dios, seguían reverenciando el sábado, la forma de religión estaba presente, seguían adorando, la estructura religiosa de los sacerdotes se mantenía, esto era constante. Sin embargo, la presencia de Dios se había apartado del pueblo. El conocimiento de Dios se había apartado del pueblo. Ya no entendían, leían pero no entendían, porque el libro estaba sellado. Estaban cegados, estaban como ebrios. ¿Por qué? A causa de la desobediencia a las leyes que Dios había dado al pueblo y que de forma reincidente habían sido quebrantadas. Es por ello que Israel fue llevada a cautiverio, que vino asolación, que el pueblo enfrentaba problemas, cosa que no tenían por qué pasar si es que ellos hubiesen cumplido las condiciones del pacto. Dios siempre hubiese estado con ellos. Y cuando ellos lo hacían, no tenían ningún tipo de problema porque Dios estaba con ellos. Pero cada vez que ellos quebrantaban esta ley, pasaba todo lo contrario. Y el problema principal fue que ellos pensaban que Dios estaba con ellos, cuando Dios ya se había apartado del pueblo. Aún así se levantaban profetas que profetizaban cosas buenas para el pueblo. Sin embargo, la condición como Dios veía al pueblo era contraria. Y la palabra de Dios ejecutada era otra a lo que los profetas profetizaban. Es por ello que tanto Isaías como Jeremías no daban mensajes que agradaban al pueblo, que eran odiados. Pero sin embargo estaban diciendo lo que Dios había dictado sentencia sobre el pueblo. A causa de la rebelión, a causa de la terquedad, a causa de no querer obedecer lo que Dios les había dicho que hagan. Y esto mismo lo encontramos en las condiciones del pacto en Levítico. Para ello vamos a ver Levítico capítulo 26, versículo 23 en adelante. Y dice: y si con estas cosas no fuerais corregidos, sino que anduvierais conmigo en oposición. El pueblo de Israel estaba en oposición con Dios, pero pensaba que estaban agradando a Dios.
¿Por qué dice este pueblo de labios me honra? Hace sacrificios, hace un montón de cosas, pero son mandamientos de hombre, porque lo que yo demando, dice Dios, no lo estaban cumpliendo. Estaban en oposición con Dios. Yo también procederé con vosotros en oposición y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Y traeré sobre vosotros cuchillo vengador y vindicación del pacto. La consecuencia del quebrantar el pacto es que vienen este tipo de situaciones difíciles para el pueblo de Dios. Dice, y os recogeréis a vuestras ciudades, mas yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. Si nosotros seguimos leyendo Levítico 26, vamos a ver que de forma gradual Dios le va diciendo al pueblo, y si con esto no te conviertes, voy a hacer esto, y si con esto no te conviertes, voy a hacer esto. Hay un versículo que dice, y si no te vuelves a mí, vas a comer la carne de tus hijos y de tus hijas. Y esto se cumplió literalmente en Israel cuando fue sitiada por Roma, por Tito. Entonces vemos nosotros claramente cómo Israel, teniendo la luz de Dios, teniendo el pacto de Dios, las condiciones y lo que Dios demandaba, no hizo lo que Dios le pedía, sino hicieron lo que ellos quisieron hacer, hasta tal punto que se cegaron y pensaban que Dios estaba con ellos simplemente porque mantenían las formas de religión. Aparentemente existía una consagración, aparentemente el pueblo de Dios estaba bien, pero sin embargo la gloria de Dios se había apartado del pueblo, ya no había profetas. Y si se levantaba algún profeta, profetizaba cosas contrarias a las que Dios había dicho contra el pueblo. Veamos lo que dice Ezequiel 12:2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Mira lo que Dios le decía a Israel, una casa rebelde. Y esto tiene una similitud con el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, ¿no? Dice, porque a la Odisea le dice, tú crees que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Y luego le da un consejo en el cual le dice que unja sus ojos con colirio. Es por esto que el pueblo de Dios estaba sumergido en una maldición que era que la presencia de Dios estaba apartada del pueblo a causa de la rebeldía, a causa de la oposición, de no respetar las leyes que Dios les había dado. Y estas leyes no solamente eran los 10 mandamientos, sino todas las ordenanzas, todos los estatutos que Dios le dio al pueblo, para que sean una nación distinta a las demás, no que sean iguales. Y como ellos estaban en medio de esta maldición, es que tanto el profeta Daniel, aunque era un hombre íntegro, se vio afectado. Daniel, cuando recibe las visiones, no las entiende. En Daniel 12:8 dice, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué es el cumplimiento de estas cosas? O sea, Daniel no entendía, recibía las visiones, pero no entendía. ¿Y por qué no entendía? Porque estaba bajo la maldición del quebrantamiento de este pacto y él lo sabía. Porque posteriormente vamos a ver la oración de Daniel y qué es lo que él decía en esta oración. Y aunque él recibía estas visiones que eran para el futuro, su revelación, él no las entendía. Y así en Israel hubo escasez de profetas. Salmo 74:9 dice, no vemos ya nuestras banderas, no hay más profeta, ni hay con nosotros quien sepa hasta cuándo, Señor, va a durar esta situación, hasta cuándo hay que hacer esto. Ya no había profetas, no había quien consultar, no había quien les dé las indicaciones. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué no había profeta en Israel? ¿Cuándo pasaba eso? Es cuando el pueblo de Dios se había apartado de las ordenanzas, de las leyes que Dios le había dado. No solamente de los 10 mandamientos, sino de toda la ley de Dios, que es amplia. No había profeta. Y hoy en la actualidad en la iglesia hay profetas. Cuando nosotros tenemos un problema, tenemos a quién consultar. Cuando nosotros tenemos un problema, tenemos algún profeta para ir a consultar con Dios nuestros problemas. No tenemos. ¿Y cuántos de nosotros tal vez queremos consultar a Dios? ¿Cuál es su voluntad, Señor? ¿Debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Pero sin embargo no hay profeta. ¿Y por qué no hay profeta en la iglesia de Dios si es el pueblo de Dios? Tal vez tenemos que volver al pasado y mirar la historia de Israel.
cuando en Israel no había profeta, cuando no había manifestación de la gloria de Dios, cuando se vetaba profeta, cuando se cerraba la visión, cuando se cerraba la sabiduría y el entendimiento. Cada vez el pueblo de Dios está más sumergido en oscuridad en la actualidad. Daniel recibió la visión y no la entendió, pues porque estaba sellada hasta el tiempo del fin. Y el tiempo del fin ya inició. En 1844 Dios levantó una iglesia y levantó una profeta. Y a esta profeta se le dieron revelaciones, ordenanzas de lo que la iglesia debía hacer, porque las verdades estaban en la Biblia. Pero Dios les dio ciertas condiciones a ella, ciertas reformas que la iglesia tenía que aplicar. Y para la época del linaje de Joab, se dice en primeros escritos que el día y la hora en que Cristo tenía que venir a esta tierra se cumplió. En una visión que ella tuvo cuando un miembro de la iglesia estaba enfermo, mientras ellos estaban orando, el Espíritu descendió sobre ella y entró en una visión. Y dice lo siguiente: vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales, estaba en el santuario. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre. Entonces vi que Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenía determinada labor que cumplir en la tierra, y agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: ¡retened! 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 Hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente. Y esta escena la vemos en Apocalipsis, cuando a los 4 ángeles que están en los 4 ángulos de la tierra se les ordena soltar los vientos sobre la tierra de tribulación. ¿Y cuando se sueltan estos vientos? Según Apocalipsis, cuando se acaba la intercesión, cuando el pueblo de Dios está sellado. Pero sin embargo el pueblo de Dios no estaba listo. El día y la hora en que Cristo tenía que venir a la tierra había llegado, pero el pueblo de Dios no estaba listo, no estaba preparado, no estaban sellados. Es por eso que Cristo levanta sus manos al Padre y le dice, ¿no? Mi sangre, mi sangre. Y a partir de ese momento nosotros entramos en un periodo de espera para que se cumpla lo que está escrito en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Todas aparentemente estaban listas, pero entraron en un periodo de larga espera y todas cabecearon y durmieron. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué entramos en una época de oscuridad? ¿Por qué el tiempo de la venida de Dios se ha extendido tanto? Si el día y la hora de la venida de Cristo ya se había cumplido. ¿Qué es lo que pasó? Vamos a ver otra cita en Mensajes Selectos, tomo 1, página 7-8. Dice así: no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes se les predicó no entraron a causa de su incredulidad. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en Canaán celestial, en la Canaán celestial. Los mismos pecados de ese Israel moderno que somos nosotros han hecho que sigamos en esta tierra. En ninguno de los 2 casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo
de pecado y tristeza tantos años. Y esto creo que lo escribió en 1883 y la primera cita en 1849, o sea, 34 años habían pasado desde esa primera cita donde la venida de Cristo ya tenía que haber llegado, y ella le llama o dice o escribe: han pasado tantos años. Y si ahora nosotros hacemos el cálculo, han pasado 171 años y nosotros seguimos en esta tierra y estamos preocupados tal vez viendo qué es lo que hace el Papa, qué es lo que está sucediendo con la Iglesia Católica, cómo se está uniendo la Iglesia Católica, qué es lo que está haciendo para ejercer la ley dominical, y no nos damos cuenta que Cristo no ha venido y que nosotros no estamos en el cielo a causa de los mismos pecados que el Israel antiguo: incredulidad, mundanalidad, falta de consagración, contiendas. ¿No es lo que pasa dentro de la iglesia? ¿No hay mundanalidad dentro de la iglesia? La iglesia de Dios, la iglesia adventista, recibió ordenanzas de parte de Dios, como por ejemplo alguna de ellas, la vestimenta. Hoy nos vestimos para agradarnos a nosotros mismos o para llamar la atención, pero no nos vestimos para agradar a Dios. La alimentación es lo mismo, nos alimentamos para agradarnos a nosotros mismos. La educación es contraria a la educación que Dios reveló a través de su profeta. Dios dijo también: construyan sanatorios, y nosotros hemos construido hospitales. Tenemos la red, una de las mejores redes hospitalarias a nivel mundial. Dios estableció que el pueblo practicara principios de higiene, higienismo. ¿Y qué se introdujo en la iglesia? Naturismo. Todo contrario, nosotros hemos sido rebeldes y somos rebeldes delante de Dios, pero sin embargo no nos damos cuenta. Dios dijo que su pueblo salga y viva fuera de las ciudades. ¿Y dónde vivimos nosotros? En las ciudades. Vivimos en las ciudades. Somos un pueblo rebelde y es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Dios estableció ordenanzas que son parte de su ley que nosotros hemos violado. A consecuencia de esto es que la manifestación del poder de Dios en su iglesia no es visible. Nosotros estamos en una forma de religión, forma de culto, estudiamos, oramos, leemos, mantenemos una forma de religión, cantamos, creamos un ambiente bonito y pensamos que Dios está contento con nosotros, que nuestra condición delante de Dios es buena, pero nuestra condición delante de Dios es deplorable, porque nosotros estamos como Caín y no como Abel. ¿Qué fue lo que Dios le pidió como sacrificio? Un cordero. ¿Pero qué llevó Caín? Caín llevó lo mejor del fruto de la tierra, lo mejor que él quería dar, y era lo mejor que él tenía, y lo puso en el altar. Y quería que Dios consuma ese sacrificio, pero Dios no lo consumió. Dios no se manifestó a Caín. ¿Por qué no se manifestó a Caín? Porque Caín estaba haciendo lo mejor que él quería, lo que a él le parecía, no lo que Dios demandaba. En cambio Abel, sí, porque Abel hizo lo que Dios le pidió: un cordero. ¿Nosotros qué estamos haciendo como iglesia, como pueblo? ¿Estamos haciendo lo que nosotros creemos que está bien y lo que nos parece bonito? ¿O estamos haciendo lo que Dios demanda? El mensaje de la Odisea es para nosotros, para darnos cuenta de cuál es nuestra condición. Dicen Testimonios para la Iglesia Testimonios para la Iglesia volumen 3, página 279, y también en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 237, que el mensaje a la Iglesia, la Odisea, es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. No se aplica al Israel antiguo. El mensaje a la Odisea es un mensaje para nosotros, en el cual Dios nos está denunciando. Nosotros creemos que estamos bien y que no tenemos necesidad de nada, creemos que tenemos todas las verdades y creemos que porque mantenemos una forma de religión, igual que el Israel antiguo, creemos que Dios está con nosotros, pero la manifestación del poder de Dios se alejaba de esa iglesia. En la iglesia no hay profetas, la estructura de los dones de Dios se ha perdido. ¿Por qué?
¿Cuándo pasaba eso antes en Israel? Cuando el pueblo estaba en oposición a las leyes que Dios le había dado. Hay leyes que Dios le ha dado a la iglesia y la iglesia no las ha hecho. Como pueblo hemos fallado, como pueblo estamos en rebelión contra Dios. Eso es lo que está pasando. Vamos a ver otra cita. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 79. Y esto fue escrito en 1888. Dice: el conocimiento de nuestra condición, tal como la ve Dios, parece estarnos velado. Parece estarnos, ¿qué? Velado. Lo mismo que le pasó a Israel antiguo. Vemos, pero no percibimos. Oímos, pero no entendemos. Y estamos tan indiferentes y Dios preocupados, como si posara sobre nuestro santuario la nube de día o la columna de fuego de noche. ¿No es lo mismo que hemos leído? ¿No es la misma condición en la que nosotros estamos y en la que la profeta describió que estaba la iglesia en 1882? Es que hemos sido rebeldes con Dios y somos rebeldes aún con Dios, y nosotros tenemos que despertar a esa condición. Tenemos que ver cómo realmente somos vistos por Dios, no cómo nos percibimos o cómo nos percibe nuestro entorno, sino cómo Dios nos ve. Jeremías 32:23 dice: no hicieron nada de todo lo que les mandaste hacer. Por tanto, tú has hecho venir sobre ellos toda esta calamidad. Hoy el mundo está pasando por momentos angustiosos y la iglesia está siendo afectada, el pueblo de Dios está siendo afectado. Hay personas dentro de la iglesia que han sido contagiadas por COVID, hay personas que han perdido su trabajo, hay personas que no gozan de salud, hay problemas dentro de la iglesia. Las restricciones están aplicadas también para la iglesia. Y todas estas manifestaciones que nosotros vemos que están pasando en el mundo es una forma de decirnos que Dios no está contento con nuestra conducta para con Él. Y así como esta situación del coronavirus que estamos enfrentando, ya sea enfermedad o las condiciones, van a pasar muchas cosas más, pero con el propósito de despertar como pueblo, como iglesia, a nuestra condición real. Nosotros no estamos bien con Dios. Creemos que estamos bien, de labio le estamos honrando. Hay cultos bonitos. Pero ¿cuál es nuestra condición real? Estamos obedeciendo a Dios. No importa la forma, importa lo que hay dentro. No es la apariencia y los frutos. ¿De qué sirve aparentar ser un árbol con tantas hojas si no hay frutos? Es la obediencia lo que agrada a Dios. Y nosotros como pueblo hemos fallado a Dios. Y esto es lo que nosotros debemos despertar y hacer lo que hizo Daniel. Daniel sabía, como profeta, y aunque él era un hombre fiel a Dios, sabía que estaba bajo la maldición de la desobediencia a ese pacto. ¿Y qué es lo que hizo Daniel? Oró a Dios, pidiendo perdón, intercediendo por el pueblo, en ayuno, en silicio, en ceniza, intercediendo por el pueblo. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. El sello de Dios dice que va a caer sobre aquellos que gimen y claman a causa de las bondades que se hacen en la iglesia. No, abominaciones que se hacen en la iglesia. Hay cosas que no se deberían hacer en la iglesia y que se hacen. Pero nosotros debemos orar a Dios para que Dios nos perdone como pueblo, así como lo hizo Daniel. Vamos a leer. En Daniel 9:3 en adelante dice: volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios y confesé. Él se atribuía la misma condición que el pueblo. Y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Daniel se incluía. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, Señor.
Nosotros hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, y a nuestros príncipes y a nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no escuchamos a la voz del Señor nuestro Dios para andar por sus leyes, las cuales puso Él delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas. Y todo Israel traspasó tu ley apartándose por no oír tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él afirmó su palabra que ha hablado sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. El versículo en adelante dice: oh Señor, perdona, Señor. Adonai, Kyrios, perdona. Está atento, Señor, y no pongas dilación por ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel hizo una oración de intercesión por el pueblo, y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Actualmente vivimos bajo una condición en la cual estamos desprovistos de la gloria de Dios. No hay profeta, no hay voz de Dios. Y el pueblo, la iglesia, está sumergido en las mismas situaciones en las que el mundo se ha afectado a causa de la desobediencia a las leyes que Dios le dio a su iglesia. Querido amigo, querida amiga, que estás escuchando este tema, ponte a meditar en las palabras que hoy has escuchado y ponte de rodillas y busca a Dios en oración, ruego y ayuno, silicio y ceniza como lo hizo Daniel, y reconoce delante de Dios que hemos pecado, que hemos fallado, que no es la forma, sino es lo que Dios demanda. Pidamos que Dios nos ayude como pueblo, nos perdone, y que pueda en la iglesia existir el reavivamiento y la reforma de la piedad primitiva, tal como Dios la quiere. Bendiciones.